Es muy probable que si usted o su asesor en 2024 se limitaron a elegir bien los índices bursátiles adecuados, lo cual obviamente ya supone un trabajo y una selección que no es fácil, pero si consiguieron dar ese paso de situarse en los índices adecuados, el resto del año fue bastante sencillo. Había una tendencia muy clara en los mercados y sobre todo en determinados mercados, determinadas bolsas, determinados activos. Podía ser el SP500, podía ser el oro, pero en general había tendencias claras. Había una estabilidad para lo que son los mercados financieros. Probablemente esté usted también pensando que 2025 va a ser igual. Me temo mucho que no. Es decir, que si 2024 tuvo esa evolución tendencial, esa cierta estabilidad dentro de lo que son las bolsas y los mercados financieros, es porque había las condiciones para que eso fuera así. Pero 2025, las condiciones, el entorno, es muy diferente. No tenemos de presidente a Joe Biden, que con sus, defectos y errores, que no vamos a entrar en ellos, no somos políticos, pero era bastante predecible. No tenemos tampoco una tendencia clara en la tecnología, como tuvimos en 2024, que llegaba la inteligencia artificial y bueno, pues simplemente había que subirse a ese carro. No tenemos tampoco una tendencia clara en los tipos de interés, tal vez en Europa algo más clara, pero en Estados Unidos no lo está tanto, porque la inflación tampoco está tan clara por dónde puede ir, sobre todo si se producen aranceles, guerras comerciales, etcétera, o simplemente porque Trump va a inyectar esteroides en la economía norteamericana, lo cual es bueno, pero Trump también, ya lo sabemos, aporta mucha volatilidad, es una persona que cumple su programa, es un presidente que hace cosas, pero muchas veces las hace un poco como un elefante que entra en una cacharrería. Sin entrar en si lo que hace está bien o mal, lo que está clarísimo es que genera volatilidad. Pero también tenemos volatilidad en el mundo en general, las redes son cada vez un entorno más, ¿cómo diría yo?, más extremo. Tenemos ahora además en la política un enconamiento entre básicamente dos bandos fundamentales que se traslada a las redes y se traslada a todo. Eso también puede generar mucha inestabilidad, mucha volatilidad. Y todo esto no significa que en 2025 no se pueda ganar dinero, pero es un año en el que no se puede ir en un coche sin amortiguadores. Es decir, que si nosotros fuéramos a ir por una autopista alemana perfectamente asfaltada, nos podemos permitir el lujo de ir en un coche que no tenga una buena amortiguación. Pero si vamos a ir por una carretera regional con muchos baches, que sí, la carretera va a un destino y el destino va a ser la rentabilidad, pero entre medias va a haber baches, va a haber subidas y bajadas, no nos podemos permitir trabajar como en 2024, como si fuera una autopista alemana perfectamente asfaltada. Tenemos que trabajar teniendo en cuenta esa volatilidad. Y nosotros les podemos ofrecer esto, porque si ven un gráfico de cómo ha evolucionado la rentabilidad de nuestras carteras, en 2020, por ejemplo, el año de la pandemia, por supuesto que inicialmente nos sorprendió la pandemia como a todo el mundo, pero reaccionamos rápido y las pérdidas que tuvieron nuestros asesorados fueron la mitad de lo que tuvo el resto del mercado. Y en 2022, pues en 2022 también. ¿Por qué? Porque ya no fue solo reaccionar rápido, es que nos dimos cuenta de que la inflación se iba a disparar, no podías tener fondos de renta fija de largo plazo. Nos dimos cuenta también de que una guerra en Europa pues no era un buen entorno para los mercados de valores y por lo tanto, y las sanciones a Rusia iban a disparar la inflación, también esto influye mucho, aparte de que ya venía la inflación disparada por otros motivos. En definitiva, un entorno 2022 muy volátil en el que, como podrán ver si ven nuestro gráfico, nuestras carteras evolucionaron, notaron esa situación, pero una cosa es notarla y otra cosa es sufrirla. Y además luego, al perder menos que los demás en ese entorno complicado, cuando vuelve la tendencia, como pasó luego ya en 2023 y 2024, pudimos aprovecharla mucho más porque no venimos de muy abajo, venimos de más arriba. Por lo tanto, 2025 es un año en el que sí hay que pensar en rentabilidad, pero es un año en el que hay que pensar en volatilidad. También saben por qué. Porque la volatilidad, queda muy bonito decir a mí no me afecta, yo sé que a largo plazo todo sube, ya, pero no es exactamente así.
A la hora de la verdad, en la realidad, cuando el SP500, por poner un ejemplo, el índice SP500, cae un 15, un 20%, o un 24, o un 25%, mucha gente se asusta, es normal, es humano, y malvende. Vende en el peor momento, cuando ya no puede más. No hay que llegar a esa situación. Se puede evitar perfectamente. No está peleada la rentabilidad, alcanzar rentabilidad con la protección del patrimonio. Este es nuestro leitmotiv, esta es la base de nuestra forma de trabajar. Lo hemos demostrado, lo pueden ver en el gráfico que estamos mostrando mientras les estoy hablando, y se va a poder hacer también en el futuro. Simplemente hay que trabajar con un asesor, como pretendemos ser nosotros. Insisto, hemos demostrado hasta la fecha que tenga esto en mente, que no se limite a sentarse y esperar y encima cobrar por ello.